Hola, hola hermanos, saludos a todos los que han sacado este ratito para estudiar y profundizar en la palabra del Señor. Estamos en este momento preparándonos para estudiar la lección 26. Esta lección tiene como título Cuidado, y estamos estudiando la tercera unidad, la fe y la sabiduría en Santiago. El texto áureo se encuentra en Santiago 3:5. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Seguimos estudiando, hermanos, los rostros de la sabiduría. Y como dice el manual del maestro, si tienes un poquito de sueño o estás un poquito lejos de lo que vas a estudiar, solamente hay que decir una palabra y vas a caer en tiempo con nuestra lección. La palabra es chisme. El chisme, ese pequeñito detalle que puede hacer tiene grandes poderes, ¿verdad? A la vez que se difunde. Esta lección tiene 3 objetivos. Los objetivos son los siguientes: mostrar la importancia de las cosas pequeñas, sobre todo los pecados pequeños, como los de la lengua. Entender el daño que el mal uso del habla, las malas lenguas pueden hacer. Invitarnos a estudiar lo que decimos y cómo lo decimos. Como le decimos a los estudiantes en la escuela, primero piensa y después habla. Y así recordamos cada lección de Santiago, la lección que nos iba diciendo: tenemos 2 oídos y una boca para que escuchemos más y hablemos menos, ¿verdad? Cuidándonos de lo que decimos. Esta lección se encuentra en Santiago 3, del 1 al 12. Santiago 3, del 1 al 12, en la versión popular, dice así: hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos, con un pequeño timón, los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres, creados por Dios a su propia imagen. De la boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos. Tampoco, hermanos míos,
puede dar agua dulce, un manantial de agua salada. Poderosa palabra del Señor que ha sido leída, que quede grabada en nuestros corazones, va a ser estudiada y el bosquejo para la lección tiene 3 partes. La primera parte está en Santiago 3, 1 y 2, el poder de la palabra humana. La segunda parte, el poder de la lengua. Y la tercera parte, exhortación a la pureza. Bien, finalmente queremos dejarlo con la palabra de vocabulario bíblico que se encuentra en el leccionario. Y esta es una frase, esa frase que es tan controversial en nuestros días. Esa frase que es en el mundo entero. Cuando nosotros nos referimos al mundo entero, y aquí está todo el mundo, ¿verdad? Y lo que queremos decir es la parte de la familia que queríamos, pero decimos aquí está todo el mundo. Ese mundo entero, ¿a qué se refiere en la lección? Bien importante esta definición en estos tiempos. Dice aquí, los intérpretes y traductores no concuerdan en cuanto al sentido exacto de esta frase. Ciertamente, las palabras que se usan en el original griego tienen sentido por una parte, de rueda, ciclo o cosa completa, y por otra, de creación, origen y posiblemente de vida. Otras versiones dicen toda nuestra vida. Esta sería la versión Nácar Colunga. La rueda de la vida en la versión de la Biblia de Jerusalén. El curso de nuestra vida en la versión de la Biblia de las Américas. Y la rueda de la creación en la Biblia Reina Valera revisada del 95. Y vamos viendo las diferentes connotaciones que cada Biblia y cada autor le dan a esta frase. Cuando decimos todo el mundo, ¿a qué se refiere específicamente? Vamos a pasar con el hermano Richard López para que él nos tenga el análisis de la palabra en este momento. Dios les bendiga. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer estar una vez más entre cada uno de ustedes a través de estos medios. Hoy para ver, como ya nuestra hermana Sandra les introdujo, la lección número 26, que tiene un título igual que las demás, bien sugestivo. Cuidado, dice el título de la lección de hoy, que se encuentra en Santiago, capítulo 3, versos del 1 al 12, un pasaje bastante conocido y que el texto áureo nos lleva de hecho a lo que es el tema central de la lección, que dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así que vamos a ir de lleno a la lección para examinar lo que el apóstol Santiago, dentro del tema de la sabiduría que hemos estado estudiando durante todos estos domingos anteriores, nos quiere decir con el pasaje del día de hoy. Ya nuestra hermana Sandra también les leyó los 3 objetivos que tiene la lección para el día de hoy, así que vamos a centrarnos en ellos para poder llevar a cabo la clase de este día. Y dentro del bosquejo, que tiene 3 partes, de Santiago capítulo 3, 1 al 2, Santiago capítulo 3 del 3 al 9 y los versos del 10 al 12, como ya también nuestra hermana Sandra leyó. Vamos a hablar también un poco más adelante acerca de la palabra del vocabulario, centrándonos en lo que Santiago quería decir por mundo, cuando expresa que el mundo entero, pues, ¿de qué mundo, de qué Santiago quería decir cuando hablaba de mundo? Así que vamos de lleno al pasaje de Santiago capítulo 3. Comenzamos con el verso 1
y el verso 2 que nos dice: hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y vamos a ir porque el mensaje, a pesar de que este pasaje es bien conocido porque habla de la lengua y cómo uno debe controlar su lengua para de esta manera no ofender a otros, es lo que realmente vamos a estar tratando un poco en esta mañana. Tenemos que comenzar definiendo a quién verdaderamente Santiago se está dirigiendo, y por eso el capítulo 3 comienza mencionando a los maestros. Y es que los maestros tenían una importancia de primer orden en la iglesia primitiva. Eran muy importantes dentro del desarrollo de la iglesia. Siempre que se le menciona a un maestro, o siempre que se menciona a un maestro en el Nuevo Testamento, se les menciona como una posición de honor. O sea, es un honor ser maestro en el contexto que Santiago está escribiendo. En la iglesia de Antioquía, de hecho, se los equipara, se les compara a los profetas, y juntos tantos profetas como maestros, fueron que en Antioquía quienes enviaron a Pablo y a Bernabé a sus primeros viajes misioneros. O sea que los maestros tenían una posición muy importante en la iglesia primitiva y aún también dentro del pueblo de Israel. Y los maestros tenían un ministerio local. O sea, cuando ustedes miran las cartas del apóstol Pablo menciona algunos ministerios, dice algunos han sido llamados para ser pastores, a otros para ser evangelistas, a otros se les llamó para ser profetas y a otros maestros. O sea, y el maestro entonces estaba como uno de los ministerios de la iglesia local que se estaba desarrollando y creciendo a la luz y en el contexto no solamente del apóstol Pablo, sino también de Santiago, que estamos estudiando en este día. Así que, y ese ministerio era uno local. Cuando decimos que era uno local, era porque los pastores, los misioneros, los evangelistas tenían una labor itinerante. O sea, estaban predicando por un tiempo en un lugar y luego eran enviados a otro lugar a seguir llevando el evangelio. Pero los maestros eran los que se quedaban en esa iglesia que se fundaba y tenían la gran responsabilidad de educar a los nuevos creyentes. Así que estaban adscritos, se les nombraba a una congregación y era de suprema importancia su posición, porque de hecho dependía de ellos que se instruyera y se discipulara a los nuevos convertidos al Señor Jesús en esas verdades del Evangelio. O sea que el maestro tenía una función, podríamos decir, para compararla con estos tiempos, con la del pastor. O sea, era casi un pastor dentro de la iglesia, porque su labor principal era quedarse en esa iglesia local y ir educando a los nuevos creyentes en lo que el Evangelio concernía. Tenía que enseñársele acerca de la vida de Jesucristo, tenían que enseñar acerca de su enseñanza, de su muerte, de su resurrección, y cómo todo eso, y la llegada del Espíritu Santo inclusive, y todo esto junto para que los nuevos creyentes pudieran ir aprendiendo acerca de lo que era la iglesia de Cristo, a la que ellos estaban ahora haciéndose parte. Así que el maestro era sumamente importante. O sea, para ellos, Santiago abre este pasaje diciendo, mira, no quieran ser todos maestros, porque eso conlleva una gran responsabilidad. Y tenemos que pensar que, dado lo que acabo de decir,
de una posición de honra, una posición importante en la iglesia, había muchos que aspiraban a ser maestros. Y aspiraban a ser maestros porque el maestro, no solamente en la iglesia primitiva, sino también en medio de Israel, tenía una posición privilegiada. No cobraban y se les prohibía cobrar. Pero sin embargo, a sus discípulos se les permitía ofrecerles regalos, ofrecerles albergue. De hecho, algunos entendían que era un privilegio y una honra poder mantener a su maestro. Así que algunos podían caer en la tentación de utilizar su posición de maestro para tener favores para sí mismos, para tener ganancias para sí mismos, y que sus discípulos entonces tuvieran que ofrecerle distintos regalos y distintas cosas por el hecho de que eran sus maestros. O sea que esa tentación existía, estaba latente en medio de estas congregaciones, y por eso Santiago comienza advirtiéndoles a los maestros de la gran responsabilidad que tienen por ser ellos portavoces del Evangelio. Y Santiago, de hecho, está convencido de que la enseñanza es una ocupación peligrosa, y es algo como paradójico. Es un privilegio ser maestro, era una honra ser maestro, pero debido a las tentaciones que traía por lo que acabo de decir, Santiago decía, pero ser maestro también es peligroso, es un instrumento. ¿Por qué? Porque el instrumento principal del maestro es la palabra. O sea, es hablando, es convenciendo, es llevando a los demás hacia un conocimiento, y eso que es hablar, instruir y dejar en la mente de los demás el pensamiento que yo quiero que ellos tengan, es una tarea, por un lado, de honra y privilegio, pero por otro lado, dice Santiago, es peligroso, porque se utiliza principalmente, y ahí es donde viene el tema, la lengua, o sea, el idioma, las palabras, la conversación, la enseñanza. O sea, Santiago entonces se está preocupando aquí de advertir de la responsabilidad que tienen los maestros y lo peligroso del instrumento que tienen en sus manos, que es la lengua, y cómo deben tener mucho cuidado al usarla, porque si la usan mal, entonces en lugar de edificar, pueden dañar. Y esa es la preocupación que tiene Santiago con los maestros. Y es que, hermanos y amigos que me escuchan, hay dos grandes peligros que los maestros deben evitar. Y yo creo que tal vez en parte Santiago estaba pensando en estas dos cosas. Los maestros tienen que cuidarse de dos peligros principales. El primero es que tienen que asegurarse de que están enseñando la verdad y no sus propias opiniones, ni enseñando basado en sus prejuicios. Es bien fácil, es fatalmente fácil para un maestro tergiversar la verdad y enseñar no la versión de Dios, sino la suya propia, su propia versión. Y miren, y estos tiempos, hermanos y amigos que nos escuchan y pueden vernos, estos tiempos están llenos precisamente de esto, de maestros que utilizan la escritura y utilizan la palabra para llevar mensajes tergiversados, llenos de prejuicios y de opiniones personales, para adelantar sus propias causas y no las causas de Dios. Yo he visto cómo en las comunidades, en algunas comunidades, se utiliza la palabra para justificar, por ejemplo, el matrimonio entre sexos iguales, y utilizan pasajes, por ejemplo,
como el de Sodoma y Gomorra, el del apóstol Pablo cuando está señalando este pecado, y dicen que esa no es la interpretación correcta, que lo que se refería en Sodoma era la hospitalidad y no a ningún otro pecado, y entonces utilizan allá el pasaje de Pablo y dicen, no, allí Pablo no quería referirse a dos personas que se aman, sino que allí lo que se refería era otra cosa, y tratan de ¿qué? Cambiar, tratan de, diríamos, cambiar el pensamiento, cambiar, distorsionar lo que dice la palabra para adelantar sus propias causas. Asimismo he escuchado personas que dicen, beber no es malo, el alcohol no es malo, porque en la Biblia Jesús bebió vino y los apóstoles bebían vino y la Biblia habla del vino, así que el alcohol no es malo, así que beber no es malo. O sea, y podemos utilizar la escritura con estos dos ejemplos y otros muchos más que podríamos señalar de cómo maestros falsos o tergiversadores de la palabra pueden utilizar la lengua para cambiar lo que la escritura realmente está diciendo o quiere decirnos. Por eso es que Santiago es tan enfático cuando abre este pasaje diciendo, ustedes maestros, cuídense, porque el instrumento que ustedes tienen, que es un instrumento de honra, puede ser un instrumento fatal si se utiliza mal, sobre todo si lo utilizamos para emitir nuestra propia opinión o hacerlo basado en nuestros prejuicios y nuestro propio pensamiento. Por eso es que Santiago es tan enfático en esto cuando abre este pasaje. Así que ese es el primer peligro que hemos señalado. No dejarnos llevar por nuestra opinión ni nuestros prejuicios. Y el segundo punto del cual el maestro se tiene que cuidar es que debe tener cuidado de no contradecir con su vida lo que está enseñando. O sea, el maestro no puede caer en el hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, el maestro tiene que servir de ejemplo. Miren, hermanos, esto es algo que constantemente se ha señalado. Un maestro no puede enseñar una conducta ética si no vive una conducta y no exhibe una conducta correcta. Recuerdo hace algunos años cuando yo estaba predicando a un grupo de personas y señalaba en aquella ocasión que el pastor es ejemplo de la congregación y que su vida y la vida de sus más allegados tenían que demostrar esa vida de integridad y sobre todo esa vida de honestidad que está predicando y que le está exigiendo a sus congregaciones o a sus personas a las que le predica. Eso me trajo problemas, me acuerdo en aquella ocasión, pero es lo que Santiago señala como uno de los peligros del maestro. El maestro que no vive lo que enseña jamás podrá ser un buen maestro. Así que de estos dos peligros se tiene que cuidar el maestro. Primero, de no enseñar lo que es su propia opinión o una enseñanza cargada de prejuicios, y por otro lado tiene que vivir lo que enseña, porque de lo contrario no puede considerarse que está enseñando correctamente. Santiago en este pasaje que estamos viendo, el versículo 1 y 2, concreta también dos ideas que estaban metidas en el pensamiento judío y en la literatura judía. Y mencionan en el verso 2 el mundo. O sea, no hay persona en el mundo que no cometa ningún pecado. Dice él, si usted no comete pecado es perfecto, entonces usted es perfecto, debería estar en el cielo. Digo, eso no lo dice el pasaje, lo estoy añadiendo yo, porque es el pensamiento que trae Santiago. O sea, si usted no comete pecado es perfecto. ¿Sí? Y eso es algo que en el pensamiento judío estaba bien enraizado. O sea, no existe nadie en el mundo que no cometa pecado. De hecho, la Escritura y Pablo y desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis nosotros podemos ver
pasajes que señalen que no hay bueno ni uno solo, y se señalan pecados distintos y errores distintos que cometieron inclusive los líderes de la iglesia y los líderes llamados por Dios. O sea, no hay nadie perfecto en el mundo, por lo tanto, usted no puede llamarse a sí mismo perfecto, porque todos cometemos errores, todos cometemos pecados. Y otro punto importante que nos señala Santiago es que no hay pecado en el que sea más fácil caer ni de peores consecuencias que los pecados de la lengua. Fíjense ustedes que por un lado dice no hay nadie perfecto, y segundo, y lo más fácil para pecar es hablar. Hablando pecamos facilito, rapidito, dice Santiago, porque la lengua, como vamos a seguir viendo, es un instrumento terrible en las manos de alguien que lo usa para mal. Y esos son dos pensamientos importantes. Sigue diciéndonos Santiago en los versos 3 y 4, cuando ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos que son tan grandes y los vientos los empujan, son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Sigue diciendo en el verso 5 y 6, lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un fuego pequeño? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Cuando nosotros leemos estos pasajes, nosotros podemos concluir que Santiago le tenía terror a la lengua. O sea, nosotros podemos decir, wow, Santiago tenía un miedo terrible a que la gente hablara y al uso que usaban de la palabra. Bueno, puede ser que en cierto sentido sí. Y Santiago tenía esa gran preocupación en medio del pueblo de Dios por aquellos que se metían, eran parte del cuerpo del Señor, entraban, aparentemente se convertían y creían en el Señor, pero luego cuando estaban adentro comenzaban a distorsionar el mensaje con otras enseñanzas. Ya Pablo y el apóstol Juan también combatió este problema en medio de la iglesia primitiva. O sea, personas como los gnósticos, los antinomianos y otros muchos que podríamos señalar, inclusive los mismos judíos, que trataban de distorsionar la enseñanza de ellos, del evangelio correcto, hacia el pensamiento que ellos entendían debía enseñarse. Entonces ese peligro que está latente y sigue latente en nuestros días es el que Santiago está combatiendo. Y sí, tenía un terror a lo que otros podían enseñar de manera equivocada. Y por eso pone dos ejemplos de cosas pequeñas que controlan cosas muy grandes. Y la primera que él pone es la del caballo. Miren, si alguno de ustedes trata de correr contra un caballo, sabe que no le va a ganar. Si alguno de ustedes trata de arrastrar algo pesado en contra de un caballo, sabe que no le va a ganar tampoco. Sin embargo, al caballo usted le pone unas bridas en la boca y sobre su cabeza, y después que el caballo está domado, usted le dice para la derecha y él coge para la derecha, le dice a la izquierda, coge a la izquierda, a la brida hacia atrás y él se para. O sea, un animal que puede cogerlo y despedazarlo literalmente con una pequeña sodita y un pequeño control en la boca, usted hace lo que quiere de él. Así que eso lo dice Santiago. Y el timón de un barco, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar en algún crucero alguna vez, que ahora son bien enormes, gigantescos, y cuando usted mira el timón es una palanquita pequeñita la que mueve ese barco de un lado para otro, algo tan majestuoso y tan espectacular, se mueve de un lado a otro con una pequeña palanca en el puente de mando de los barcos. ¿Sí? Esos dos ejemplos los pone Santiago para decirnos, mira, si estas cosas tan grandiosas
se pueden controlar con cosas pequeñas. ¿Por qué la lengua, que es un órgano tan pequeñito de su cuerpo, usted no lo puede controlar? O sea, la lengua también es pequeña, pero puede dirigir todo el curso de la vida, dice Santiago. O sea, la lengua puede perjudicarle todo el resto de su vida. La lengua puede coger a una persona y simplemente dañarla. Y más, Santiago propone no necesariamente que guardemos silencio y que nos callemos ante las cosas, sino que usemos el lenguaje con sabiduría. De eso está hablando Santiago, que aprendamos a utilizar la palabra correctamente, no a que nos callemos, no a que simplemente nosotros estemos en silencio como si estuviéramos en un monasterio con votos de silencio. Lo que nos está diciendo Santiago es que podamos no guardar silencio, sino que simplemente podamos, cada uno de nosotros, de alguna manera, controlar lo que hablamos, controlar lo que estamos diciendo y la manera en que usamos ese lenguaje. O sea, eso es lo que Santiago nos está tratando de explicar cuando habla de poner freno o cómo se pueden controlar cosas grandiosas con pequeños movimientos o con pequeños instrumentos. Asimismo, Santiago lo expresa: usted puede controlar su lengua, claro que la puede controlar, no callarse, contrólela. Si usted puede controlar grandes cosas con su ingenio, ¿por qué no puede controlar su lengua? Eso es lo que nos está advirtiendo. Y lo hace principalmente porque el daño que puede causar la lengua, describe, es como un fuego en el bosque. ¿Qué es lo que hace un fuego en el bosque? Primero, un pequeño fuego puede comenzar en un pequeño predio de terreno. Si se extiende, llega muy lejos. En estos días estamos viendo los fuegos forestales de California que se repiten todos los años y cómo esto se extiende y se extiende. Inclusive son miles y miles de hectáreas las que se queman, viviendas que se consumen por el fuego. O sea, la lengua, dice Santiago, igual que un fuego, puede causar daño a distancia. Óigame, una palabra que usted deja caer, una palabra que usted dice, la puede decir en San Juan, la puede decir en Vieques, allá usted puede decir, soltar una palabra por allá, y esa palabra empieza a correr y empieza a ir de boca en boca hasta que llega hasta donde usted, y usted se siente ofendido, inclusive se puede deprimir, se puede angustiar por algo que alguien dijo hasta en Nueva York. Porque eso es lo que causa la lengua, dice Santiago. Según un fuego se extiende y puede llegar muy lejos. Una palabra ofensiva, una frase hiriente puede llegar muy, muy lejos. Tan lejos que puede llegar hasta que una persona se prive de la vida. Y hemos sabido de esos casos, donde personas se sienten tan acosadas, agobiadas y angustiadas, que han llegado a intentar, y a veces lo han logrado, contra su vida, por algo que alguien dijo. Una palabra casual, un comentario que aparentemente no es nada, puede causar mucho dolor, mucho daño. Y el prejuicio que se puede levantar contra una persona por algo que usted diga puede ser terrible. En mi casa hemos sido objetos en alguna ocasión de eso, de personas que han levantado un comentario en nuestra contra y luego, hermanos, eso no se borra nunca. Aunque nosotros hemos tratado de demostrar la equivocación de quien produjo la palabra, miren, siempre se queda en la mente de las personas y siempre la duda se queda. Aunque usted pueda demostrar su inocencia, una palabra que se lanzó
siempre siempre queda una gran duda. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que expresamos. También Santiago dice que el daño que puede causar la lengua es como el de un fuego en el bosque, ¿verdad? Estamos mencionando. Y es que la segunda característica no es solamente que llega muy lejos, sino que es incontrolable. Antes de hablar, recordemos que una vez que nosotros decimos algo, sale de nuestra boca, ya sale de nosotros, no lo podemos controlar. Ya salió, usted no lo puede regresar. La palabra que usted lanza, usted no la puede coger a mitad de camino y regresarla. Ya la dijo. Así que pensemos antes de decir nada, porque aunque después nosotros tratemos de arreglar, nosotros tratemos de justificar, mire, a la vez que usted la dice, ya no puede recuperar lo que dijo. Y no cabe duda, ninguna duda, de que nosotros tendremos que responder por aquellas cosas que hemos dicho. Así que tenga mucho cuidado cuando se expresa, porque va a tener que dar cuentas de lo que usted dice. Eso lo expresa también Santiago. Así que cuando Santiago habla, menciona, mira, es que el mundo se deshace, el mundo. ¿Qué quería decir Santiago cuando expresa la idea de mundo? Esto es importante, hermanos, porque cuando Santiago habla del mundo en este pasaje, usa la palabra cosmos. Pero cuando usa la palabra cosmos tiene varios sentidos en la Biblia. Pero aquí en este pasaje está usando la palabra en el sentido de querer decir el mundo sin Dios, el mundo que ignora y a menudo es hostil a Dios. Por tanto, cuando Santiago habla de la lengua en este pasaje, está diciendo que la lengua es el cosmos malo, o sea, el mundo malo. O sea, lo que quiere decir es que el compendio de todos los males del hombre se encuentran en la lengua. O sea, una lengua descontrolada es un mundo hostil a Dios. ¿Oyeron eso? Una lengua descontrolada es hostil a Dios. Y cuando él dice que una lengua descontrolada es hostil a Dios, añade, y vamos al pasaje nuevamente, los versos 7 y siguientes, y dice, el hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos. Tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Muchos hablan con impecable cortesía. Acabo de decir que Santiago, cuando habla del mundo en este pasaje, habla del mundo que es hostil a Dios. Y la lengua mala, el mal uso de la lengua, es el mundo hostil a Dios. Dice, con esa misma lengua tú alabas y maldices. Y somos muchos los que
Hablamos con una cortesía tremenda afuera, la gente de afuera, pero en nuestra casa, a nuestra familia, ¿cómo la tratamos? A los que no son de la casa, cuando estamos fuera, le predicamos el amor, somos muy amables. Tremendo, ¿verdad? Fuera de la casa. Pero cuando llegamos a la casa, nos ponemos por cualquier cosa furiosos, insultamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, según sea el caso, ¿verdad? A nuestros hijos, maltratamos a nuestra familia. Pero afuera somos tremendos. No, en más de una ocasión yo he dicho, no, fulano de tal, o he escuchado decir, fulano de tal es tan bueno. Y a la esposa o al esposo decir luego, sí, afuera es tremendo, pero aquí es un demonio. O sea, en más de una ocasión yo he escuchado decir eso. Otros usan una lengua muy piadosa el domingo. Usted los oye en la iglesia enseñando y predicando que son una maravilla, pero no ha salido bien de la iglesia cuando ya está diciendo malas palabras y maldiciones. El domingo son santos y el lunes son demonios. Eso es lo que Santiago está expresando, no lo digo yo, es lo que dice el pasaje. Expresan los sentimientos más misericordiosos un día y después se cuentan historias denigrantes y terribles al otro. Hablan con dulce misericordia en la reunión de la iglesia, pero cuando salen de la reunión, pelan a todo el mundo. Masacran la reputación de todos los que allí estuvieron. Y su lengua se convierte en la lengua de una víbora, hablando mal y despellando a todo el mundo. Estoy hablando bien puertorriqueño, perdónenme. Aquellos que a lo mejor escuchan de otro país, son palabras que implican el mal uso de la lengua cuando estamos hablando mal de una persona. Así que eso es lo que Santiago expresa cuando dice, con la boca alabamos y también maldecimos. Y de eso nos tenemos que cuidar. Por eso es que mundo es el mundo hostil a Dios. Y si nosotros obramos de esta manera, nos convertimos en gente hostiles a Dios. Por lo tanto, es mejor cuidarnos constantemente de lo que decimos y expresamos. Porque la lengua puede bendecir y puede maldecir. Puede producir dolor, puede realmente causar mucho malestar en una persona, pero la lengua bien usada puede mitigar y puede aliviar, puede consolar en medio del dolor, puede decir las cosas más delicadas, pero también las más ofensivas. Es uno de los deberes más difíciles y obvios que tenemos cada uno de nosotros. Impedir que la lengua no se contradiga a sí misma. Esa es nuestra responsabilidad, sino que diga siempre las cosas positivas, que siempre sea para adorar, bendecir y decir cosas buenas. Hay un dicho que dice, si usted no tiene nada bueno que decir, no lo diga. Si no tiene nada bueno que decir, no lo diga. Es mejor controlarse, aprender a controlarse, de tal manera que nosotros podamos honrar al Señor. De hecho, nosotros debemos hablar como quisiéramos que Dios nos hablara a nosotros, y pensando en que a quien le estamos hablando es a Dios. Piense cada vez que va a hablar, piense que le está hablando a Dios, piense que su palabra se está dirigiendo al Señor cuando vaya a expresar una palabra. Tal vez de esa manera aprendamos a controlarnos de manera apropiada y de manera justa para cumplir
lo que dice Santiago, y ser gente llenos de sabiduría, aprendiendo a utilizar nuestra lengua. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, cuídense de la tormenta. En el momento en que estoy grabando ya está lloviendo, pero sé que el Señor está con nosotros y ha de cuidarnos como hasta ahora lo ha hecho. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos el resumen y la oración por nuestra hermana Sandra y también una oración por nuestra hermana Nelly, que se une a nosotros en este día. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos más que agradecidos del Señor cada día por sus bendiciones y gracias por poner en la mente y el corazón del hermano Richard tan excelente exposición de la palabra. En nuestro resumen vemos en el número 1 que dice: lo más notable de este pasaje es el modo en que Santiago muestra la importancia de lo pequeño y su posible poder tanto para controlar como para destruir. El poder de controlar se ve primero en los ejemplos del freno del caballo y luego del timón de la nave, pero por último en el poder de la lengua, que es más difícil de domar que cualquier bestia salvaje. Algo semejante puede decirse de cualquier falta que parezca no ser más que un pecado sin importancia. En este pasaje, Santiago centra la atención en el poder de la palabra o de la lengua. En esta lección anterior vimos el poder de la palabra airada para llevar a la destrucción. Aquí parece no ser solamente la palabra airada, la maldición, sino la maledicencia y el chisme. La referencia a la lengua como una llama encendida en el infierno, que bien puede llegar a quemar todo un bosque, advierte contra el vicio de lo que llamamos las malas lenguas. Las malas lenguas no solamente producen mal a otras personas, invalidan nuestro culto a Dios. La misma boca no puede bendecir y maldecir. Si lo pretende, es como la higuera que pretende dar aceitunas. Aunque nos sorprenda y hasta nos choque, esto quiere decir que cuando una boca dada a las maldiciones y las maledicencias pretendemos alabar y bendecir a Dios, nuestra alabanza y bendición no son tales. Para la boca bendiga a Dios, tiene que ser boca de bendición y no de ira, de chismes o de maldiciones. Es así. Palo de China no da guineo, ¿verdad? Finalmente, tendremos la oración para cerrar la lección en esta mañana. Oración. Gracias, Dios nuestro, porque por tu palabra nos has creado, por tu palabra nos has llamado y por tu palabra nos has bendecido. Perdónanos por el mal uso que a veces hemos hecho de tu don del habla. Enséñanos a escuchar, a pensar y a considerar antes de hablar. Purifica nuestras palabras para que no solo te bendigan, sino que sean de bendición para los demás. Por nuestro Salvador, la palabra hecha carne, oramos. Amén, amén, amén. El Señor les bendiga, les guarde y les siga cuidando. Hasta la próxima. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta hermosa lección que hemos recibido, Señor, que nos enseña y que nos instruye cómo debe ser nuestro hablar, nuestras expresiones. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza que nos trae. Te pedimos, Padre mío, que todo lo que hemos aprendido nos pueda dirigir a cuando hablemos, Señor, a cuando nos dirijamos a cualquier persona. No importa quién sea, Señor, pensemos primero y hablemos luego. El Señor ponga ventana a nuestros labios para hablar palabras que le bendigan y que su evangelio pueda seguir adelante. Dios les bendiga a todos de manera especial.
En el bendito nombre de Cristo Jesús hemos orado, dándote, Señor, las gracias. Amén, amén y amén.